Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuevamente. A los que nos están escuchando vía Zoom, allá en Rawson, bienvenidos. Hoy nos acompaña Marcelo Covelli, aparte de ser un amigo, un gran profesional y referente en todo el país, en lo que él llevó adelante desde hace forma particular y ahora ya en forma profesional, la investigación de siniestros marítimos, y es ahora a cargo de la dirección que se ocupa de la investigación de siniestros marítimos, fluviales y lacustres. Él lo va a explicar con mayor precisión. Y la intención de esta propuesta mía, para traerlo aquí en la carrera, es porque ustedes trabajar, ya sea en una empresa pesquera o en una empresa marítima o en una administración portuaria, tendrán que trabajar codo a codo con el personal de la Junta, que va a llevar adelante seguramente una investigación, en el caso de un siniestro, a los fines de una mejora en el transporte. ¿Sí? Así que bueno, Marcelo, todo tuyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes una vez más para todos. Muchas gracias a la UTN por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación de la Junta y luego dejamos un espacio para las preguntas. La Junta de Seguridad en el Transporte es un organismo que es multimodal, o sea, investiga accidentes de todos los modos de transporte. La ley que lo creó es la 27.514, si llevamos 2 años de vida, en el 2020 salió la resolución que lo conformó y también la ley. La misión de la Junta es contribuir a la seguridad en los medios de transporte a través, como lo explicaba Pablo, a través de la investigación. Esta investigación es exclusivamente técnica de los accidentes, o sea, no asignamos responsabilidades civiles o penales, ni tampoco asignamos culpas a ninguna persona, ya sea humana, o sea, física o jurídica. Solamente es una investigación técnica. En lo particular a la Dirección Nacional del Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre, el artículo 8 de la Ley 27.514 establece la composición de la Junta. Son 5 miembros, uno es el presidente de la Junta, con rango secretario, y 4 directores nacionales, uno por cada modo de transporte. Uno de estos modos es precisamente marítimo, fluvial y lacustre. También lo acompañan las otras direcciones, que es la aeronáutica, ferroviaria y automotor. Como bien le decía, la misma ley prevé que la investigación es exclusivamente técnica, o sea que se limita a la identificación de las causas probables y los factores contributivos que dieran origen a los sucesos de transporte. No se puede, como bien decía anteriormente, asignar responsabilidades tanto administrativas, civiles o penales. A través de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres, la JST, o sea, la Junta de Seguridad del Transporte, interviene en todos los accidentes relacionados con este modo. Y de acuerdo a 2 criterios. Hay un criterio que es internacional, como ustedes saben, el transporte marítimo tiene una connotación internacional muy característica del transporte marítimo, así como también del aeronáutico. Entonces, nosotros cumplimos los criterios establecidos por la OMI, o sea, la Organización Marítima Internacional, y también los criterios nacionales que están establecidos por una resolución de la Junta. La resolución de la Junta es pública, está en el sitio de internet de la Junta, sino también se puede buscar ahí a través de ese código que está ahí, que es el código que se le pone a los instrumentos administrativos de la Administración Pública Nacional. Y de acuerdo a este criterio nacional, la Junta interviene en todos los accidentes marítimos, fluviales o lacustres que sean catalogados como muy graves. O sea, muy graves significa todo accidente que entrañe la pérdida total del buque o del artefacto naval, la pérdida de vidas humanas o daños graves al medio ambiente. ¿Sí? Y por lo menos uno de ese buque o artefacto naval tiene que estar afectado a la explotación comercial. O sea, porque nosotros investigamos el sistema de transporte, ¿no es cierto? Una embarcación que es particular, un velero, por ejemplo, un bote particular o algo, no forma parte del sistema de transporte. Como tampoco, por ejemplo, las embarcaciones inactivas, que ya no son buques, digamos. Asimismo, el accidente, además de ser un accidente muy grave, tiene que tener
alguno de los siguientes criterios. Por ejemplo, si es bandera argentina, en cualquier lugar que suceda, o sea, un accidente muy grave de un buque bandera argentina ocurrido en cualquier parte del mundo, nosotros intervenimos con la investigación. Buques de algún otro estado de la Cuenca del Plata, ríos interiores o aguas del Tratado del Río de la Plata que sean de exclusividad argentina o aguas de uso común. Si hay un buque de otra bandera, o sea que no es bandera argentina, bandera de Cuenca del Plata, cualquier otro buque que tenga tratamiento de argentino, siempre estamos hablando accidentes muy graves, ¿no? Recuerden eso. Pérdida total, víctima fatal o contaminación grave del medio ambiente. Si lleva práctico argentino, si tiene alguna excepción de llevar práctico y está en una zona de practicaje obligatorio, si cuenta con un capitán operativo argentino o con un práctico extranjero en una zona de practicaje nacional. Cuando las víctimas fatales cuando dentro de las víctimas fatales, digamos, haya nacionales, haya ciudadanos argentinos, cuando haya producido daños graves al medio ambiente en jurisdicción nacional, o sea, si fuera un buque extranjero también, cuando haya producido algún tipo de perjuicio a los intereses nacionales, cuando nuestro país contenga información que considera de suma utilidad para la investigación, o cuando se acuerde así con el estado de abanderamiento. El estado de abanderamiento es el estado cuya bandera tiene derecho a enarbolar el buque. Cuando hay algunos otros casos más, por ejemplo, si dentro de la tripulación, pasajeros, el práctico que no forma parte de la tripulación, pero que está cumpliendo funciones a bordo, capitán operativo y todo eso, sea ciudadano argentino y el accidente sea muy grave, también investigamos nosotros. También cuando si ocurre fuera de estas aguas territoriales, aguas interiores, pero por ejemplo se produce una contaminación y ese daño se acerca a las costas argentinas o a islas naturales, artificiales, recursos naturales, o sea, si hay afectado algún interés nacional, por más que el suceso haya ocurrido fuera de las aguas territoriales o aguas interiores o aguas del Río de la Plata, también intervenimos. Hay una serie más de criterios. Esta presentación yo se la voy a dejar, así que la pueden leer. No, me parece que no necesita más detalle. ¿No es cierto? Pablo, vos si no, corregime, pero entiendo que ellos tienen ya conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que son los ámbitos geográficos, ¿no?, de marítimos y los espacios de jurisdicciones. ¿O te parece que es necesario? No, por supuesto tienen conocimiento, se le di clase yo. ¿Cómo no tener conocimiento? Espectacular. Es más, veo, mirá, la mayoría, la verdad que con agrado, veo, la mayoría son mujeres, con lo cual entiendo que es una carrera que es muy elegida por las mujeres. No me van a decir que es por el profesor, porque sos vos también. Sí, claro, no es por eso, no, la oferta es por la carrera. No, pero está muy, muy bueno eso, la verdad que tenemos 91 conectados, más los que están aquí presentes, es una gran cantidad de participantes y sobre todo interesados en la temática. Perfecto, espectacular. Bueno, hay algunos casos especiales, o sea, fuera de esos criterios, si hay algún requerimiento para que la Junta interviene, también puede llegar a intervenir. O cuando se trata de algún accidente de mucha trascendencia pública o de mucho interés para el Estado, también, por más que no esté dentro de esos criterios obligatorios, también podemos intervenir y de hecho lo hacemos. Algunas excepciones, obviamente los que están enmarcados dentro de un contexto de un ilícito ya dejan de ser accidentes, obviamente por definición, así que tampoco los investigamos. Los buques inactivos, porque obviamente no están operando comercialmente, o sea, no es un accidente del transporte, del sistema de transporte. Buques militares y de policía tampoco los investigamos. Después tenemos, como les había explicado antes, esos eran los criterios nacionales, pero también hay un contexto internacional. O sea, la OMI tiene algunos instrumentos cuyos más importantes son los convenios y las resoluciones, que también establece obligaciones para investigar. Especialmente la obligación primaria es para el estado de abanderamiento. La OMI reconoce, obviamente, el derecho que tienen los estados ribereños a realizar investigaciones o los que son afectados por algún suceso, pero la responsabilidad primaria siempre de velar por la que se realice una investigación de seguridad operacional recae siempre en el estado de abanderamiento.
Los convenios que poseen reglas que hacen a la obligación de investigar hacia los estados lo tenemos en el SOLAS, el más importante, la regla 121, el convenio de líneas de carga, líneas de máxima carga, ¿no es cierto?, el artículo 23, el convenio MARPOL, el artículo 12, y el convenio también de las naves de gran velocidad, el artículo 1.14.1, que también está incorporado en el capítulo 10 del SOLAS. Estos convenios establecen la obligatoriedad a los estados para realizar investigaciones de seguridad operacional. Estas investigaciones de seguridad operacional, uno de los propósitos que busca la organización, o sea, la OMI, es que se realice esa investigación con el objeto de que si es necesario, o sea, si se identifica alguna necesidad de hacer algún cambio en algún instrumento internacional, especialmente en estos propios convenios que mencioné, sea informada la OMI, ¿sí? O sea, en definitiva, la OMI establece dos tipos de investigaciones, ¿sí?, con obligación para los estados. Uno es la investigación sobre las contravenciones y los delitos. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Sí? ¿Para qué precisa, a gran modo, digamos, establece esta obligación? Y para garantizar que se cumpla el convenio, ¿no es cierto? O sea, vamos a investigar, le dice a los estados, investiguen los hechos que sucedieron para ver si... Hola. Hola. Una consulta, ¿el material después lo suben al campus o no? Sí, no te preocupes, sí, ya lo habíamos dicho. Después lo vamos a subir al campus, sí, no te preocupes. Ah, está bien, perdón, gracias. Profe, disculpe por favor. también que lo interrumpa. Hay compañeros nuestros que estamos en el grupo de Comisión 2 y de segundo año y no pueden ingresar, todavía están en la espera para que ustedes los acepten para poder entrar al Zoom, por favor. Acabo de admitir al último, o la última. Recién admití como... A la última. Sí, como... Genial, gracias. Bueno, ¿continuamos, Pablo? Sí. No, por favor, manejalo vos, Pablo. Bueno, como decía, la OMI establece dos tipos de investigaciones. Una es para que los estados garanticen que se cumpla el convenio, y entonces dice, bueno, investiguen a ver si hubo alguna contravención, o sea, investiguen qué es lo que pasó con el objeto sí de sancionar o asignar algún tipo de responsabilidades. Y luego establece otro tipo de investigación, que es la investigación de seguridad operacional, que en definitiva apunta no a qué ocurrió, sino al por qué ocurrió, por qué sucedió el accidente. Y especialmente uno de los objetivos es ver si es necesario realizar algún cambio a estos convenios. El tipo de investigación que hace la Junta de Seguridad del Transporte son las investigaciones sobre seguridad operacional. No son las de contravenciones y delitos, que eso es exclusivo en nuestro país de la prefectura y de la justicia. Estos convenios, la OMI, bueno, bueno, ustedes ya conocen que la historia de la OMI, cómo se formó, a partir de qué año, y toda esa historia. Después de la Segunda Guerra Mundial ya empezaron en el SOLAS del 68, ya empezó a haber una obligación de investigar, la regla 121, y así fueron apareciendo otro tipo de resoluciones, algunas anteriores a la formación de al convenio, a la formación de la OMI, perdón, o sea, no al convenio SOLAS, sino a la formación de la OMI, que en su momento se llamaba OCMI, ¿no?, la organización consultiva. Estas resoluciones que establecían las obligaciones para investigar, en la mayoría de los casos fue recibida por los países de una manera de empezaron a implementar y a dotarse de normativa con base jurídica y administrativa. O sea, le dieron mucha más importancia a lo que era la investigación administrativa y judicial que a la de seguridad operacional. Entonces así fue como fue evolucionando de algún modo esta idea de investigación de seguridad operacional, y recién en el año 2010, o sea, entró en vigencia la regla 1116 del SOLAS, donde empezó a poner un poco de luz la OMI en qué es lo que quería que los países investiguen con respecto al encuadre de seguridad operacional. Ahí tenemos la resolución, la 25584, que es el Código de Investigación
de Accidentes, modificada luego, enmendada por la 390 del 94, y aparecieron también un par de años después otra resolución, la 1075, con unas directrices para la implementación del código, o sea, con algunas recomendaciones a los estados de cómo implementar ese código. No hace mucho entonces, porque como les contaba en breve, con muy pocas palabras, la historia de la OMI, el mandato, digamos, de investigar ya es de mitad del siglo pasado, pero recién en 2010 se puso obligatorio el código donde trataba de establecer un enfoque común a este tipo de investigaciones de seguridad operacional entre todos los estados y un marco de cooperación, especialmente entre todos los estados por este carácter internacional que tiene el transporte marítimo. El código tiene 3 partes, la 1 y la 2 que son obligatorias y la parte 3 que es recomendada. La parte obligatoria establece la obligación también de investigar accidentes marítimos muy graves. Acuérdense, accidente marítimo muy grave es pérdida total del buque, víctima fatal o contaminación grave del medio ambiente. La parte 3 tiene algunas recomendaciones que ya sea para aplicar para esas investigaciones de los accidentes muy graves, o si no, para extender lo que antes era obligatorio en la parte 1 y 2 a los accidentes muy graves, también extenderlo a otros accidentes que no sean muy graves. Si recuerdan, yo les había dicho, algunos les había nombrado algunos convenios, ¿no es cierto? Líneas de carga, Marpol, SOLAS, donde la OMI establecía este mandato a los estados de investigar con el propósito de identificar si había alguna necesidad de modificar estos convenios. Entonces, por supuesto, ¿a qué tipo de buque sería de aplicación este tipo de investigaciones de seguridad operacional? Y a los buques donde se les aplica esos convenios. Ustedes seguramente ya están familiarizados con muchos de esos convenios. Hay algunas cuestiones que por ahí son de uso común o vulgarmente uno habla, por ejemplo, yo les puse acá un ejemplo, nada más por no traer mucho, el tema de los pesqueros. Vieron que siempre se dice, bueno, el pesquero no es un buque solas. Está bien, no es un buque solas porque no le aplica, digamos, todo el convenio SOLAS, pero sí hay algunos capítulos del SOLAS que sí, hay algunas reglas. O sea, por ejemplo, el capítulo 5, le puse acá un ejemplo, donde se le aplica a todo tipo de buques. O sea, el capítulo 5 del SOLAS sí se le aplica a los pesqueros también. A pesar de que se dice que los pesqueros no son SOLAS, porque no se le aplica todo el convenio. Hay otras reglas también, por ejemplo, los que tienen que ver con el código de estabilidad, que están en el convenio de líneas de carga y también en algunas reglas del SOLAS. Esas también se le aplica para los pesqueros. El código el SIC, o sea, el Código de Investigación de Accidentes, como les decía, establece esta responsabilidad primaria al estado de abanderamiento de velar porque se haga una investigación, pero también reconoce que hay otros estados con interés significativo, o sea, otros estados que podrían haberse afectado por ese suceso, por ejemplo, el estado ribereño, el estado que se ha damnificado, un derrame, por ejemplo, imagínense un derrame en el Río de la Plata, puede llegar tanto a las costas uruguayas como a las costas de Argentina, así que puede afectar a 2 estados, además de haberse producido en un buque de un tercer estado, una tercera bandera. O sea, todos esos estados tienen el derecho de presentarse hacia el estado de abanderamiento y decir, bueno, nosotros somos un estado con interés significativo, queremos saber en qué estado se encuentra la investigación, manténganos informados y hasta pueden nombrar representantes acreditados. Incluso en algunos casos se puede hacer investigaciones entre distintos estados, o sea, en conjunto o bien paralelas. Eso es un acuerdo que hay entre estados. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, el buque, el Strategic Equity, lo van a encontrar en el sitio de internet nuestro, donde van a ver, pueden bajar el informe de seguridad operacional, hay unas piezas audiovisuales también explicativas del suceso, y fue un estado que acordamos con Singapur. El buque era un buque de bandera de Singapur en el puerto de Rosario, y como la mayoría de la información que hacía a la investigación la tenía Argentina, bueno, acordamos, lo hacíamos nosotros, la investigación, a pesar de no haber sido el estado de abanderamiento, y ellos se constituyeron como estado con interés significativo. Uno de los principios más importantes que enumera el código es la independencia.
¿no? Dice que estas investigaciones, las de seguridad operacional, tienen que ser imparciales, objetivas y que no tienen que tener injerencia de las personas o organizaciones que pueden verse afectadas por sus conclusiones. Ahí pueden entrar las partes, o sea, las empresas, las armadoras, puede ser los organismos fiscalizadores, ¿sí? Puede ser también los familiares de las víctimas, o sea, toda esa persona que pueda verse afectada por las conclusiones de la investigación, la investigación tiene que mantenerse sin injerencia, o sea, en forma imparcial y objetiva. La ley de la Junta, la 27.514, que les mencioné al principio, tiene algunos artículos que refieren a garantizar estos principios de investigación. Tenemos, Pablo, por la duda, confirmame, pero tenemos tiempo, ¿no? Hasta 7:30, yo para cortar y dejar que haya preguntas. Así que, bueno, código, como ustedes saben, los códigos están en algunos casos dentro de los convenios, ¿no es cierto? El convenio, por ejemplo, SOLAS, tiene adentro algunos códigos. El SIC, como él mencionaba, estaba dentro del convenio SOLA, ¿no? La regla 11.1.6. El código lo que establece es un marco, como decía, de cooperación entre los estados y un enfoque común de investigación. Pero también reconoce que los estados tienen una reglamentación nacional que puede llegar a poner cierto límite a ese código. Entonces dice que, bueno, insta a los estados a que apliquen, a que adopten el código de investigación de accidentes con arreglo a la reglamentación local, o sea, tanto como la reglamentación del país se lo permita. Hay también en el 2013 una resolución con las directrices con recomendación a los estados de cómo implementar ese código. En un momento, cuando el código era optativo, o sea, el código anterior a al que entró en vigencia en el 2010, había también otras resoluciones, inclusive había una que mencionaba un código de investigación o un método de investigación OMI-OIT. Eso fue dejado sin efecto después con el nuevo código y la nueva resolución, la nueva resolución que entró en vigencia en el 2013, la 1075 del 28, dejó sin efecto ese método OMI y reconoce de que los estados pueden y tienen, de hecho, distintos enfoques a cómo encarar las investigaciones de accidentes marítimos. Así que establece ciertos principios donde, por ejemplo, dice que las investigaciones tienen que ser amplias, tienen que abarcar no solamente los hechos desencadenantes, los hechos que están muy cercanos a lo ocurrido, sino también ir más hacia atrás para tratar de detectar todos esos factores subyacentes, ¿no es cierto?, que explican ese contexto operacional y explican la conducta de las personas. ¿Qué es lo que se entiende por ahí como accidente? Porque también hay que entender el código dentro del contexto que el mismo código define. El accidente sería toda esa serie de eventos relacionados, ¿sí?, que conforman en definitiva toda la totalidad de lo ocurrido. Por ejemplo, ahí les di un ejemplo, no sé, un incendio conduce a una pérdida de propulsión, lleva al buque a una encalladura, esta desencadena el hundimiento de la nave, el abandono del buque por parte de la tripulación. Luego hay embarcaciones de supervivencia que resultan dañadas en esa maniobra de abandono y desencadena también algunas personas al agua, que culmina con víctimas fatales. O sea, todo eso forma lo que es el accidente, o sea, lo que se va a investigar. No es que dice, bueno, nos concentramos solamente en el incendio, que fue el primer suceso, el primer accidente, y del resto no investigamos nada. La investigación tiene que ser de carácter amplio. O sea, en ese sentido tenemos unas facultades bastante amplias de cómo encarar las investigaciones. Las metodologías de investigación, algo les mencioné, la perspectiva sistemática, como lo menciona la OMI. Nosotros adoptamos la Junta, un método sistémico, y que no se limita a establecer quién hizo qué. O sea, el establecer quién hizo qué es más de una investigación administrativa, jurídica, ¿sí? Porque tiene la finalidad de otorgar responsabilidades, asignar responsabilidades, culpas,
Y entonces, bueno, ven a ver qué es lo que pasó, quién hizo qué. Nosotros vamos al por qué ocurrió, o sea, ampliamos ese horizonte y no nos limitamos a quién hizo qué y vamos más hacia atrás. De hecho, donde terminan las investigaciones judiciales o administrativas, muchas veces es el lugar donde empiezan las nuestras y empezamos de ahí hacia atrás. El modelo sistémico tiene algunas premisas, algunas de las cuales les copié acá para que lo tengan, que es, por ejemplo, las acciones o omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento constituyen lo que llamamos factores desencadenantes o inmediatos del evento, o sea, los que están más cerca del suceso. Estos son los puntos de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema, así como a otros factores. Los otros factores son factores humanos, factores organizacionales o externos a la organización, pero también se pueden englobar en lo que son factores humanos y factores organizacionales. Recalco esto de factores humanos en plural, ¿no? Ahí hay un tema de metodología de investigación, hay algunas metodologías de investigación que hablan de factor humano, es un concepto un poco más antiguo, digamos, en el desarrollo de estas metodologías de investigación, que era más bien como si fuera un eufemismo del error humano, y le llamaban después factor humano limitándose solamente a la persona. Después eso cambió y el concepto de factores humanos, o sea, en plural, tiene que ver con todo lo que afecta el desempeño de las personas. En muchos casos estos factores, o sea, estos factores humanos organizacionales, están alejados del espacio y tiempo y momento del suceso. Las defensas del sistema, yo les había mencionado que las investigaciones de seguridad operacional se enfocan también en las defensas del sistema. Las defensas del sistema las categorizamos en 3 tipos: tecnológicas, normativas y entrenamiento. Las normativas incluyen los procedimientos y el entrenamiento incluye formación y capacitación. ¿Sí? O sea, en definitiva, tenemos factores humanos, factores organizacionales, hay factores que son desencadenantes del suceso, o sea, que los vemos muy cerca del evento, qué es lo que pasó. No sé, pues el timonel dio el timón a babor y terminó encallando. Bueno, esa acción del timonel estamos dentro de lo que es un factor desencadenante. Pero después tenemos otros factores más alejados en el tiempo, donde ya puede entrar a otros factores organizacionales, como puede ser la organización de las guardias a bordo. Capaz que ese timonel hacía 15 horas que estaba en el puente y bueno, ya estaba fatigado. Entonces va a dar babor a estribor, al menos va a saber qué es lo que está haciendo. O sea, entramos en lo que es el contexto operacional. En otras palabras, los accidentes las conductas de las personas no suceden en el vacío, suceden en un contexto. O sea, por algo la persona tuvo esa conducta. Se equivocó o hizo o adoptó tal conducta. Las defensas tienden a atrapar ese error. O sea, también nosotros en nuestro método sistémico no tomamos como que el error no existe, sino como que el error es propio también de las personas. O sea, el error humano existe, ¿sí? Las defensas están para atrapar ese error. O sea, un sistema donde vos tenés, ustedes, bueno, están estudiando la carrera esta de administración portuaria, van a estar también dentro de un sistema, y un sistema complejo, donde las relaciones no son lineales, no tenés algo de causa y consecuencia, sino son sistemas simples, sino son complejos. Y las defensas están precisamente, una de las funciones, para atrapar ese error, para que ese error que suceda no pase a provocar un accidente. De hecho, un sistema que el error de una persona te cause una catástrofe, obviamente no es un sistema seguro. Hay que trabajar sobre las defensas. Bueno, no me voy a extender mucho tampoco en la metodología, porque no es el fin precisamente de esta clase, pero sí les quería comentar algo. Los factores que permiten comprender el desempeño del personal, como les decía, personal de primera línea, o sea, los operadores de primera línea que estaban así, o la ocurrencia de las fallas técnicas, y a explicar. Por eso acá vamos al explicar. Nosotros vamos al por qué pasó, no qué pasó, ¿sí? Tenemos que tratar de determinar por qué pasó. O sea, no sé, tenemos hace poco
Publicamos un informe preliminar del Delta en Kayak, una embarcación allá en un embalse de la provincia de Mendoza. Dentro de poco va a salir también el informe final, ya lo firmé hace poco y ya están en trámite para publicarse, y donde van a ver, si ustedes ven hoy por hoy el informe preliminar, van a ver la lancha por ahí estaba sobrecargada. Bueno, está bien, estaba sobrecargada. Y bueno, eso obviamente influyó como factor desencadenante del suceso con una vuelta a campana. Pero después en la investigación nos vamos, bueno, está bien, pero ¿y por qué estaba sobrecargada? O sea, hay personas que no tenían los DAF colocados, o sea, los dispositivos de ayuda flotante, lo que es como si fuera un chaleco salvavidas, ¿no? No es un chaleco salvavidas, pero es un chaleco, muchos de ustedes lo conocen, de uso deportivo en muchos casos. Y bueno, entonces vamos, pero está bien, pero ¿y por qué no lo tenían colocado? ¿Estaban a bordo? ¿No estaban? Les explicaron cómo usarlo, sabían que era eso y para qué era. O sea, a eso vamos al por qué y no tanto y no nos quedamos en el quién hizo qué. Los factores estos que están más alejados en el tiempo y espacio normalmente pasan a ser el contexto operativo, y es lo que nosotros le llamamos también factores sistémicos. Bueno, la investigación tiene el objetivo de identificar los factores relacionados con el accidente, así como otros factores de riesgo de seguridad operacional que, aunque no tengan relación de causalidad con el suceso investigado, tienen potencial desencadenante bajo otras circunstancias operativas. Esto también está en relación a lo que les comentaba anteriormente. Si detectamos factores de riesgo que, aunque no tengan un nexo de causalidad con ese evento, pero en otras circunstancias podrían ocasionar o desencadenar un accidente, también podemos emitir recomendaciones. O sea, tenemos unas facultades, la verdad, bastante amplias en cuanto a la investigación de seguridad operacional. Obviamente que todo esto, la intención final es emitir las recomendaciones de seguridad operacional para poner en práctica acciones que precisamente garanticen y mejoren la seguridad del transporte. Algunos de los trabajos que realizamos en la Junta, en la Dirección Marítima especialmente, y que los encuentran en Internet, tenemos estadísticas de investigaciones e intervenciones. Yo le había mencionado anteriormente que había un criterio de investigación obligatoria. El resto de los accidentes e incidentes marítimos, fluviales o lacustres, nosotros lo que realizamos es una intervención documental, y incorporamos en base de datos. Esas bases de datos son públicas, y la idea de esas bases de datos es detectar tendencias, riesgos, patrones, para después hacer investigaciones o estudios de seguridad que van a abarcar más de un accidente, o sea, como si fuera una investigación múltiple, o sea, de varios accidentes que tienen algún patrón. También tenemos un mapa accidentológico interactivo, donde van a ver que pueden recorrer todo el país, la zona, el ambiente marítimo también, zona económica exclusiva, mar territorial, las aguas interiores, y van a poder acceder ahí a través de unos iconos a los accidentes, y también tienen un link ahí, un enlace para el último expediente que se haya, el último informe que se haya cargado. Está dentro de un expediente, pero bueno, para hacerlo más fácil, sería el último informe. Nosotros tenemos 3 tipos de informe: un informe básico, que es prácticamente una carátula, lo hacemos al mes o dentro del mes de sucedido el accidente, o al menos dentro del mes donde tomamos conocimiento nosotros del accidente, donde nos fue notificado ese suceso. Después, a los 60 días de ocurrido, emitimos un informe preliminar, donde ya tiene desarrollado un poco más los hechos fácticos, pero no contiene conclusiones ni análisis. Y por último, el informe de seguridad operacional, que depende del tipo de accidente, puede estar entre 1 año y 2 años la emisión de ese informe, y ese sí contiene análisis, conclusiones y, en caso de corresponder, también recomendaciones. También tenemos estudios de seguridad operacional, notas de seguridad operacional. Si entran en internet, acá tienen la dirección, jst.gov.ar. Van a encontrar dentro de productos de seguridad operacional, emitimos algunas notas de seguridad operacional. Hay una que tiene que ver, por ejemplo, con la bajante extraordinaria de la hidrovía. Emitimos una nota. Hay otras que tienen que ver
con el problema del IS spoofing, que tiene que ver con el hackeo de los transpondedores de los buques. Y bueno, van a encontrar alguna más también. El lanzamiento de balsas salvavidas en condiciones adversas. Eso salió también de la investigación del naufragio del Repunte. Y bueno, van a poder navegar ahí por los distintos productos de seguridad que tenemos. Hay uno que se le llama TOP, que son temas de observación permanente. Tenemos desarrollado ahí 2 TOP anuales, 2020 y 2021, que tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de los buques. O sea, son aquellas, para que tengan una idea, aquellos factores que se repiten en las investigaciones y decimos, pucha, esto es como si fuera también los más buscados. No sé si alguno conoce por ahí los términos en inglés de que usan otras agencias de investigación, ¿no? The most wanted, o sea, los más buscados, y, o los sospechosos de siempre, que también le llaman, entre comillas, obviamente son eufemismos, se refiere a factores que uno los encuentra de forma sistémica en la mayoría de los accidentes. También dentro de la Junta tenemos capacitaciones abiertas a la comunidad, y algunas que son para los agentes de la Junta, pero hay otras que son abiertas. Terminamos hace poco un curso de investigador de accidentes marítimos, y bueno, son también abiertas a la comunidad. Tenemos también participación internacional, su comité AAA, el subcomité de implementación de instrumentos de la OMI. Participamos activamente también en MAIF, que es el Foro Internacional de Agentes de Investigación Marítima, de Agencias de Investigación Marítima, y AMAIF, que es la rama americana de ese foro. En esos 3 foros, uno de la OMI y los otros 2 de MAIF, tenemos una participación bastante activa. De hecho, el año que viene vamos a ser sede del foro AMAIF. Se va a hacer sede ahí en la Junta. En la sede central, bueno, está en Buenos Aires, pero planeamos también, o tenemos planificado ir al interior. Hacemos también un seguimiento de las recomendaciones de seguridad operacional que se emiten para ver la efectividad de su cumplimiento. Se emiten a veces también ASO, que son acciones de seguridad operacional. O sea, cuando por ahí no hay elementos tan concretos como para emitir una recomendación, pero hay algún indicio o algo que dice, bueno, pero sería bueno realizar tal acción, bueno, emitimos una acción de seguridad operacional. Todos esos tienen un destinatario concreto, normalmente es uno, o sea, puede ser una empresa, puede ser un organismo, puede ser un organismo fiscalizador también. O sea, no tenemos límite ahí a quién destinarle esa recomendación. Puede ser la empresa, puede ser un sindicato. La verdad que no, bastante amplias las facultades. Y bueno, Pablo, dejamos, si te parece, ahora un espacio para las preguntas. Déjame ver aquí. En el chat hay alguna. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que entendieron la temática, o usando la charla, primero una presentación de la Junta, luego su contexto internacional, y luego directamente apuntado a lo que se hace técnicamente en una investigación. Creo que comentaste lo de las capacitaciones que se están ofreciendo. Yo tengo una pregunta, si me permitís, Marcelo. ¿Cuáles son los planes a nivel federal? Es decir, alguna vez charlamos de la intención de crear sedes de la Junta en el interior. Sé que se creó, creo, en Mar del Plata una. Pero bueno, ¿cuáles son los proyectos? Sí, la Junta tiene jurisdicción nacional. Tiene 4 modos de transporte y tiene sedes donde hay algunas que tienen una característica más de algún modo que otro. Por ejemplo, Córdoba obviamente tiene una característica más aeronáutica que marítima o fluvial, pero dentro de lo que es la dirección marítima, la Junta tiene algunas sedes regionales, y las sedes que tenemos hoy por hoy con investigadores propios marítimos, tenemos en Rosario, tenemos en Mar del Plata, tenemos en Bahía Blanca, y está previsto también más al sur. De hecho, una de las
las inconvenientes que tenemos, bueno, obviamente estamos dentro de la administración pública y el conseguir personal, viste, no es tan fácil, o sea, si bien damos capacitaciones, hay perfiles mínimos que hay que cumplir. De hecho, nosotros estamos trabajando también en eso, estamos tratando de implementar ya para el año que viene seguramente una diplomatura, o sea, para aquellas personas que tienen experiencia por ahí en el ámbito portuario, o en empresas pesqueras, empresas marítimas, y por ahí tienen un secundario y no tienen una carrera universitaria, le damos la oportunidad que haga una diplomatura. Ya en ese caso son 4 o 5 meses, y como para poder ingresar como agente a la Junta, o bien para su desempeño laboral en la actividad que realiza. Conseguir perfiles profesionales no es fácil. Obviamente la oferta económica también dista un poco de lo que es la actividad privada, pero los planes, como vos decís bien, es también ir más hacia el sur, por ejemplo, Comodoro, Ushuaia, son del sur argentino. Realmente nos interesa cubrir. Bueno, ahora no podemos ingresar más personal por una medida, digamos, administrativa tomada hace poco, pero creemos que, no sé, que en el momento que podamos, que tengamos vacante, las vamos a cubrir. ¿Preguntas acá en Madrid? No, una. No sé si los que están conectados tienen alguna pregunta. Sería interesante que aprovechen. Sí, a ver, las preguntas son todas interesantes, no tengan miedo, digamos, de hacer preguntas. No hay preguntas tontas. La pregunta tonta es la que no se hace, va. ¿No es cierto, Pablo? Va. Así es. Después no. De hecho, la Junta es nueva, el método que nosotros aplicamos es nuevo. No es muy comprendido, porque no es muy usado. Como ustedes saben, la parte de teorema de sistemas, como le mencionaba, la industria marítima es un sistema complejo. La misma teoría de sistema dice que cuando hay un elemento nuevo, el sistema te lo rechaza, ¿no? Tiende a expulsarlo. Nosotros somos nuevos como organismo y aparte nuevo con el sistema de investigaciones que aplicamos. Así que imagínate cómo nos cuesta darnos a conocer y explicar nuestras investigaciones. La terminología por ahí que utilizamos en algunos casos no es interpretada. Pero bueno, no sé también cuál sería el área de interés, viste, de la mayoría, si tiene que ver por ahí con el ámbito de aplicación, con la metodología, con las conclusiones, con las recomendaciones. Así que, o si alguno conoce algún trabajo de la Junta y quiere hacer alguna consulta, tampoco hay. ¿En este momento se está trabajando en alguna investigación en particular? Sí, en estos momentos tenemos 22 investigaciones activas que la pueden consultar dentro de la dirección de la Junta. Tenemos en Madryn, bueno, vos estás en Madryn, recuerdo ahí algunas, bueno, hace poco el Pescargen 4, obviamente, eso lo deben tener muy presente porque todavía está ahí el buque. Después tenemos la del Colisión, o sea, tenemos la del Conarpesa. Tenemos también, bueno, un accidente fatal por un shock eléctrico también ahí que arribó a Puerto Madryn. Son esas tres, me parece que tenemos activas de ahí. Después, en la zona del Golfo San Matías, ahí de San Antonio, hay varios. Las pueden consultar todas, ya te digo, en el sitio de internet de la Junta. Tenemos también remolcadores de empuje, colisiones ahí en la hidrovía. La mayoría de los accidentes suceden en la hidrovía, pero los accidentes más graves son de los pesqueros, o sea que nuestro mayor trabajo y desafío está en los buques pesqueros. Bien, acá tengo una pregunta de María Alejandra López. Dice, en cuanto a los informes que realizan luego del siniestro, el informe al mes y luego el preliminar, ¿bajo qué directiva se realiza?
es decir, hacia la empresa perjudicada, para ellos, para quién sería. No me quedó claro si los informes son de público conocimiento o no. Sí, los informes de la Junta son públicos. O sea, nuestro objetivo es mejorar el sistema de transporte. Si bien puede haber una recomendación hacia una empresa en particular, por ejemplo, voy a un caso específico. Un buque que se hundió de una empresa tal. El buque ya se hundió, o sea, dar una recomendación para ese buque no tendría mucho sentido porque ya no está más. Y para esa empresa sería como acotar nuestra misión solamente para una empresa. No estaríamos mejorando todo el sistema si solamente nos vamos a quedar una empresa. Entonces los informes son públicos, se difunden y la idea es que la comunidad marítima, tanto nacional como regional en los foros que participamos, como también la internacional. O sea, la OMI tiene una plataforma que se llama GISIS, capaz que alguno de ustedes la conoce, que entra, ahí vos podés, previo registro, ¿no es cierto? Uno puede acceder ahí a la normativa internacional, a la normativa de los países, acceder a documentación de la OMI y también acceder a los informes de accidentes de todo el mundo. O sea, nosotros también los cargamos en esa plataforma, en la GISIS, aparte del sitio nuestro de la Junta. Pero son públicos todos, el básico, el preliminar y el final. Por supuesto que los primeros a quien le damos a conocer el informe van a ser las empresas o los organismos donde son interesados, son una parte interesada para discutirlo, o cuando hay un estado de interés particular, como el caso que les comentaba anteriormente de Singapur, le pasamos el informe a ellos y tienen 30 días para mencionar si quieren, no sé, quieren expresar algo o se oponen a algo que está en el informe. Bueno, está María Alejandra. Respuesta a tu pregunta, creo. Pablo Zapata dice, ¿se realiza o modifica un plan de prevención después de realizados los informes de accidentología? Bueno, nosotros emitimos recomendaciones. Las recomendaciones obviamente son eso, son recomendaciones. Hay quienes lo aplican, hay quienes que aplican alguna medida alternativa. O sea, dice, bueno, nosotros como empresa o como organismo tomamos la recomendación de la Junta, pero la verdad que vamos a hacer otra cosa. Nosotros pretendemos encarar otro plan, otra modificación o incorporar alguna tecnología nueva, algo apuntada a las fallas identificadas por el informe de la Junta. Tenemos esos casos, tenemos de todos los casos, tenemos casos donde han contestado que lo van a implementar exactamente como nosotros lo decimos, otros que están que nos plantean una alternativa y nosotros la evaluamos y damos nuestra opinión. Lo que sí hay, si bien es una recomendación, sí hay una obligación del destinatario de emitir una devolución en los 60 días, dentro de los 60 días, dentro de los 2 meses. Y nosotros en ese seguimiento podemos mantener esa recomendación abierta, si no es satisfactoria, en estudio, o la damos por cerrada si lo implementan. Pero sí se han dado casos que se han modificado o mejorado algunos planes. Normalmente las defensas, acuérdense que son 3, o sea, o va a tener algo que ver con la tecnología, o va a tener que ver algo con los procedimientos o reglamentaciones, o va a tener que ver algo con la capacitación o formación del personal. Buenas tardes, profe. Yo tenía Sí. una consulta justamente sobre eso estaba pensando, en el tema de normativas, que decías que incluía los procedimientos. ¿De qué tipo de procedimientos estamos hablando, más o menos? Bueno, ¿a qué tipo de procedimientos hace referencia? Procedimientos operativos podría ser el procedimiento de lucha contra incendio arriba de un buque o de una terminal. Por ejemplo, tenemos, ahora dentro de poco también va a salir publicado el del incendio del Sumatra, el buque pesquero Sumatra en San Antonio Oeste. Ahí hay emitidas unas recomendaciones que hacen específicamente al procedimiento de lucha contra incendio del puerto de San Antonio Oeste. O sea que en su mayoría son procedimientos operativos porque nosotros vamos a lo que es la seguridad operacional. O sea, no entramos dentro de lo que es la seguridad patrimonial, o sea, dentro de lo que sería el PVP, por ahí que ustedes lo conocen o están familiarizados con ese nombre. Pero serían básicamente esos procedimientos operativos. Sí, yo recuerdo que me habías comentado la investigación se hizo de un barco, creo que fue en Rosario,
de un procedimiento de desatraque que Sí. es barco bandera extranjera. Ese también, ese es para la alumna que preguntó, hay un procedimiento a seguir para cada maniobra de amarre o desatraque, que está dentro de lo que se llama el sistema de gestión, y eso es a lo que se refiere también la Junta cuando habla de observar si esos procedimientos son los correctos, porque la realidad es que en este escenario hay mucha copia y pegue de lo que son los sistemas de gestión en muchos barcos, y en muchos casos no son posibles aplicar esos procedimientos por el tipo de buque, por la tecnología que lleva, y termina después cayendo justamente en un accidente. En este caso fue fatal. En el caso, no digo que haya sido porque el procedimiento estaba mal, pero para ejemplificar cómo un procedimiento operativo, que es un amarre o un desatraque, puede terminar en un accidente fatal, en donde tiene que ser revisado ese procedimiento, entre otras cosas. Exacto, Pablo. Bueno, si nos detenemos así lo que vos mencionabas, los sistemas de gestión de seguridad que tienen matrices de riesgo también previo a elaborar un procedimiento, por ejemplo, en el caso de hombre al agua, ¿sí? O persona al agua, donde hay muchos riesgos que nosotros vemos que ni siquiera están identificados en el sistema de gestión de seguridad del buque. Por ejemplo, hay riesgos de caída en altura, donde no están identificados esos riesgos porque no son percibidos ni por la persona que hizo el procedimiento, como vos decís, ese copy-pegue, bueno, o ese colectivo, digamos, de procedimientos, ni siquiera tampoco por la tripulación, porque por ahí son trabajos que se realizan a nivel, o sea, sobre la cubierta, y la persona el técnico, digamos, de seguridad o la persona que hizo el procedimiento interpretó que un riesgo de caída en altura tendría que ser un trabajo que se realice en altura, y no siempre es así en un buque. Vos estás fondeando o estás caminando en cubierta, una cubierta expuesta en las tareas de faena de pesca, y tenés riesgo de caída en altura porque te puede caer al agua, o haciendo arranchando, digamos, la cubierta, o armando la planchada para embarcar y desembarcar, digamos, en el muelle. Son riesgos donde vos te podés caer y donde no fueron percibidos por ahí ese riesgo de caída en altura. Entonces no se toman ciertas medidas como, por ejemplo, línea de vida, arnés y bueno, y algunas uso de DAF, ¿no es cierto?, de los dispositivos de ayuda flotante. Pueden ser, en el caso que vos mencionabas, era un procedimiento de verificación de amarra donde el buque estaba amarrado al costado de una vía navegable, ahí en la hidrovía, en el puerto de Rosario, y donde no habían tenido en cuenta el riesgo de que pase otro buque al momento que ellos mismos iban a hacer la maniobra con amarra. Cuando pasó un buque, genera una ola y bueno, terminó moviendo y destrabando esa amarra de forma prácticamente sola. El buque se movió y la destrabó, una amarra que había quedado atrapada entre el costado del buque y la defensa, estaba en tensión y bueno, al liberarse esa energía acumulada, o sea, el cabo, los cabos, las amarras saben que son elásticos, y bueno, si está atrapado y vos le das tensión, está acumulando mucha energía. Si se libera súbitamente, eso se rectifica y bueno, le impactó en el mentón al marinero y bueno, terminó falleciendo ahí prácticamente en el momento. Acá hay otra pregunta, vamos a ver. Dice, esa ya la pusimos, el plan de prevención. Había una que hablaba de las administraciones portuarias. Mientras tanto, puedo hacer una consulta. Las investigaciones se inician con todos los siniestros marítimos, o tiene que haber un pedido en especial de alguna de las partes? No, lo fundamental, digamos, para que se inicie una investigación es que la Junta sea notificada del suceso. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, o sea, una buena pregunta, porque si nosotros no nos enteramos del suceso, nunca vamos a poder iniciar la investigación. Las investigaciones igualmente se inician de oficio, digamos, o sea, no es necesario que haya un pedido de iniciar si está dentro de los criterios de investigación obligatoria. Si está fuera de esos criterios de investigación obligatoria, entonces sí puede haber un pedido
De hecho, ha habido a veces algún pedido de investigación hacia la Junta, donde la Junta puede evaluarlo y decidir si lo investiga o si presta algún tipo de ayuda técnica, colaboración técnica a otro organismo que quiera realizar las investigaciones. Pablo Zapata dice, ¿las medidas alternativas son asimiladas por puertos o por prefectura para implementarlos en dichos puertos? Las medidas alternativas es la que propone el destinatario de la recomendación. Nosotros hacemos una recomendación que puede ser hacia un puerto, de hecho lo hemos hecho, puede ser hacia un armador, donde también lo tenemos, puede ser hacia una cámara de armadores, puede ser también hacia la prefectura o hacia otro organismo. También tenemos hecho hacia el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo. Y esas recomendaciones, la persona que es destinatario o ese organismo, a veces contesta sí, lo vamos a hacer, o contesta ya lo hicimos. Por ahí en el transcurso de la investigación ellos adoptaron otras medidas que no nos comunicaron durante la investigación, durante las entrevistas, capaz ellos no lo consideraron relevante y bueno, lo omitieron, y cuando ven la recomendación dicen, no, pero nosotros ya hicimos algo parecido, hicimos esto, y entonces bueno, dice, bueno, está bien, si hicieron esto, lo evaluamos, si no es exactamente igual, pero cumple la misma función, puede ser una medida alternativa. Así que en realidad es la que adopta el destinatario de la recomendación, sea quien sea. Lo que sí no son personas físicas, o sea, el destinatario es una institución. O sea, por ejemplo, si va hacia una empresa, va hacia la empresa con el nombre de la empresa, no va hacia el nombre del presidente de la empresa. ¿Sí? La recomendación obviamente va a ser hacia el organismo, o al ente portuario, la administración portuaria, quien sea. Sí, me parece importante aclarar tal vez a todos que todos estos resultados de la Junta, ya sean notas, recomendaciones o medidas alternativas, justamente no son mandatorias, como tal vez uno está acostumbrado de una resolución de un ministerio. Si ustedes están acostumbrados a la estructura nuestra como ciudadanos, sabemos que hay un ministerio y abajo hay institutos educativos, entonces, no, lo que pasa es que lo dictaminó el Ministerio de Educación, entonces lo tiene que implementar la UTN, ¿no? Bueno, justamente la Junta va por otro camino para poder llegar a la mejora del transporte. Lo que sí extiende son las recomendaciones e insta a las instituciones que las reciben a que sean tenidas en cuenta, porque justamente observaron algún proceder en lo que sea, en la implementación de una medida, o tal vez está haciendo falta una medida implementada, en el caso de prefectura una nueva ordenanza, en el caso de un puerto mejorar sus procedimientos, pero no son mandatorios. Es decir, que todas estas instituciones no tienen después que responder a la Junta ante un sumario, juicio, o se le va a cobrar una multa, o se nos va a perseguir. Sí, vi que dentro de las acciones, que eso no lo sabía, hay un seguimiento por parte de la Junta de qué se hizo con esa recomendación, ¿no? Corregime, Marcelo, si estoy... Sí, correcto, hay un seguimiento, y dentro de poco lo vamos a publicar también ese seguimiento en el sitio de internet. Por ahora está en la intranet nuestra, pero estamos haciendo todas las conexiones, digamos, la programación para poder que sea visible desde la internet. O sea, también para todos los usuarios van a poder ver todas las recomendaciones, a quienes se emitieron y en qué estado está, si abierto o cerrado. No va a haber mucho más detalle al público, no es necesario, pero sí al menos saber qué recomendación fue puntualmente, a quién, y se implementó o no se implementó. Rocío Hernández, desde el momento de comenzar la investigación, ¿cómo comienzan las mismas? ¿Trabajan sobre el campo del accidente? ¿Cómo realizan la recolección de datos? Bueno, empieza con la notificación. Luego depende del suceso, si es necesario ir al campo. Por ejemplo, obviamente un suceso que pasó a 100 millas de distancia, un hundimiento o algo de eso, no vamos a poder ir al lugar del evento, no sería posible, digamos, hacerlo. Pero si es en puerto, por ejemplo, sí, va un equipo, va un investigador o un equipo de investigadores, depende de la complejidad, y recaba material de investigaciones. Dentro de ese material de investigación, lo más común son registros fotográficos, registros fílmicos, entrevistas. O sea, nosotros no tomamos
declaraciones, sino hacemos entrevistas. Entrevistamos a la gente. Las entrevistas son voluntarias, conteste, digamos, con lo que vos mencionabas recién, o sea, no son obligatorias, nosotros vamos y decimos, si aceptan tener una entrevista, no emitimos una citación, digamos, como es una investigación de un organismo administrativo, como puede ser la prefectura o la justicia. También hacemos pedidos de información a otros organismos, puede ser Armada Argentina, Servicio de Meteorología, Prefectura. Recabamos también información electrónica de los equipos del buque, grabaciones del BDR, del ECDIS, bueno, a través del BDR, que sería como la caja negra. Ahí accedemos también a las grabaciones del radar, o sea, recabamos todo un material de investigaciones, mucho de eso es documental, y luego lo procedemos al análisis. Bien, Cristian Valles, ¿puede ser? En un punto de la charla se mencionó que los informes preliminares se publican dentro del primer mes y se notifican del accidente. La pregunta es, ¿necesitan esperar ese acto administrativo o actúan de oficio? Me entiendo que se refiere a quien recibe informes, ¿no? Los tiempos deseados, digamos, es un mes para el informe básico y para el preliminar 2 meses. Pero bueno, en sí la pregunta está bien. Esos informes se publican directamente cuando están hechos, cuando cumplieron todas esas etapas administrativas, se publican y ustedes los pueden ver en el sitio de internet de la Junta. Son públicos y se hacen como si fuera de oficio, como dicen, o sea, no necesitamos nada. La Junta tiene una independencia, o sea, si bien está dentro de la órbita del Ministerio de Transporte, tiene independencia. De hecho, a nosotros nombramos, o sea, tanto al presidente de la Junta como a los directores nacionales, a cada uno de los modos, nos nombra el presidente de la Nación directamente. O sea, no dependemos del ministro de Transporte en ese caso. O sea, tanto nos nombra como nos remueve, ¿no? Por supuesto. Dice, en el caso del puerto de Rawson, que no tiene una administración, ¿es prefectura la encargada de dar aviso a la Junta en caso de un accidente? Porque en Rawson, en realidad en Rawson hay un responsable de la administración portuaria, no hay un consorcio o una administración. Creo que ahí es solidario de los dos colaborar con la Junta y dar aviso sobre un accidente ahí en Rawson. Sí, las notificaciones de los accidentes, hoy por hoy la resolución que los hace obligatoria todavía no salió publicada, va a salir publicada dentro de poco, está ya también dentro de los plazos administrativos, está por salir, pero por ahora son voluntarias. Cualquiera puede notificar, o sea, en realidad, cuando salga la notificación obligatoria, que va a ser obligatoria, sí, ahí está bien identificado el explotador comercial, por ejemplo, la administración portuaria, el organismo que tomó, el organismo nacional o provincial que tomó conocimiento, van a tener obligación. Pero en realidad la Junta tiene un CCR, que es un centro de respuesta, recibe notificaciones por WhatsApp, por mail, por una plataforma de internet, el TAD, que algunos lo deben conocer, Trámites a Distancia, que es una plataforma de la administración, de la administración pública. Se pueden recibir notificaciones de cualquier ciudadano. Más allá de que vaya a haber ciertos organismos que van a tener obligación y bueno, pero eso va a salir dentro de poco publicado. Acuérdense que somos un organismo nuevo, tenemos 2 años, nacimos en pandemia, o sea, lo nombraron al presidente de la Junta, que fue el primer miembro de la Junta que nombraron, y a los 2 días se declaró la pandemia, así que prácticamente funcionamos todo nuestra etapa de conformación, donde también empezamos a investigar y donde también nos fuimos abriendo las sucursales de las provincias, sucursales, por decirlo de un modo, en realidad son delegaciones en las provincias, y bueno, estamos en este contexto funcionando, así que hay algunos actos administrativos que todavía no han salido, a pesar de que la estamos implementando. Bueno, 2 preguntas más y ya cerramos porque estamos llegando al tiempo. Dice, ¿quiénes realizan la investigación? En cuanto a las personas se debe referir. ¿Quién realiza el informe? Y con respecto al seguimiento, ¿es cada uno cierto tiempo? O sea, el tiempo que se lleva en seguimiento, ¿cada cuánto se debe referir a eso? Y en cuanto a quiénes, debe ser qué profesionales, ¿no?
Sí, las investigaciones de seguridad operacional son responsabilidad del director nacional. O sea, el que tiene a cargo la investigación de acuerdo a la ley de la Junta es el director nacional, que es el que es nombrado por el presidente. O sea, no es el presidente de la Junta. Por ahí lo que entiendo que por ahí le podría llegar a confundir el tema este de que haya un presidente y 4 directores nacionales de 4 modos diferentes. Lo que es la investigación técnica, o sea, toda la parte técnica, es responsabilidad del director nacional, no del presidente de la Junta. El presidente de la Junta tiene que ver más con los recursos y con, por supuesto, toda la gestión política de la Junta, que es importantísima. Y luego, obviamente, los directores nacionales tienen un equipo técnico. Las investigaciones las realizan en equipos técnicos, donde se asigna un investigador a cargo. Ese investigador va a ser una persona idónea, una persona formada, capacitada en cuanto a las investigaciones y también con un perfil profesional que puede ser operativo o técnico. Dentro de ese equipo, para que tengan una idea, dentro del equipo de la Dirección Nacional, donde yo estoy, tenemos de especialistas en sistemas de informática, especialistas en estadística, ingenieros navales, capitanes, maquinistas, tenemos abogados, tenemos personal administrativo, tenemos diseñadores 3D, o sea, que utilizan la tecnología de animación 3D, que realmente nos sirve bastante para explicar las investigaciones. Tenemos otros profesionales, ingenieros químicos, tenemos una ingeniera química. Realmente es un grupo tenemos abogados también. Multidisciplinario. Sí, exacto. La última dice, en caso de implementarse la recomendación, si vuelven a tener un siniestro, ¿evaluarían si realizan una nueva investigación? Todos los accidentes que son muy graves tenemos que abrir una investigación, independientemente si hubo una recomendación en ese sentido. O sea, por ejemplo, un accidente donde muera una persona, tenemos que investigar. No importa si esa empresa tenía 10 recomendaciones antes implementadas o no. O sea, cada vez que hay un accidente muy grave, un buque de bandera nacional o los criterios que mencioné anteriormente, hay una obligación de investigar. Las recomendaciones ya emitidas se analizarán a ver si se pusieron en práctica o no. En el caso, por ejemplo, del Strategy Equity, el que mencionabas, Pablo, el del accidente de Rosario, casualmente hace unos años que la TSB de ahí de Singapur, la agencia de investigaciones de Singapur, había emitido una recomendación que era muy parecida a la nuestra y sin embargo hubo una recurrencia del accidente, así que se emite una nueva recomendación. Bueno, Marcelo, ¿te parece? Te agradezco obviamente en lo personal y todos aquí que te han escuchado, las 100 personas en el chat y las presentes, agradecidos de tu disertación. Muchos ahí están agradeciendo a través del chat por la información. Es algo nuevo, interesante. Hace poco me encontré en DirecTV con un canal de la Fundación Smithsoniana de Estados Unidos y con un programa destinado a, no sé si lo conocerás, Marcelo, de las investigaciones marítimas que han pasado. Y bueno, las teatralizan y todo, es un poco a ese medio gracioso, ¿no? Pero está muy interesante, como para darse una idea hasta dónde llega una investigación de siniestro marítimo, está muy interesante. Te invito a que cierres vos, Marcelo. Bueno, Pablo, obviamente. Tenemos una pregunta más acá, local. Sí. ¿No me podés repetir, Pablo, que no le alcanzo a escuchar? ¿Me repetís, por favor? En un principio te habló de estadísticas. Sí. Mi pregunta es si hay ¿cuánto se refieren accidentes marítimos a partir de las trabajos? ¿Pudiste escuchar, Marcelo? Lo que escuché de estadística. La pregunta es, ¿en cuánto impactó en las estadísticas de accidentes marítimos el hecho de que se realicen investigaciones de este tipo, ¿no? ¿Sí? A nivel mundial, Bueno, nuevo, ¿no? A nivel mundial, si eso está
en algún lado publicado. Sí, mira, el tema de llevar estadística realmente es importantísimo, es fundamental. Obviamente que no es necesario sí o sí tener estadística para poder encarar una investigación, emitir una recomendación o realizar un informe de seguridad operacional. Las estadísticas ayudan muchísimo a detectar los patrones, o sea, a detectar los factores sistémicos. De hecho, son informes muy contundentes cuando vos te basás en estadística. Por ejemplo, hace poco, en la última reunión del subcomité III de la OMI, que fue hace poco, el mes pasado, hubo una presentación de China donde había 3 accidentes de 3 buques con muchos puntos en común, tenía que ver con el ingreso a espacios confinados. Y bueno, era muy claro, se veía cómo se repetían ciertos factores, o sea, las estadísticas son fundamentales. En nuestro país no había tantas estadísticas, de hecho no había bases de estadísticas públicas de accidentología, que sean públicas, transparentes, que contengan toda la información que se necesita. Así que realmente la base de datos, si ustedes ven en el sitio de la Junta, la empezamos a armar con la creación de la Junta y no hay muchos sucesos anteriores ahí registrados. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, la pregunta sí. A ver, que tengo otras capas acá. Sí, ¿quiénes revisan? En caso de implementarse una recomendación, sí, bueno, es lo mismo. Tus informes tienen un peso, el alcance de los informes, dice acá, me parece, porque habla de responsables. O sea, los informes de la Junta no, nosotros por ley no podemos. Pregunta si tienen un peso legal, esa pregunta. Como para No, influir en un por la fallo ley después. por la ley, la 27514, hay un artículo que establece la provisión de ser usado en sede judicial los informes de la Junta, los informes finales y las entrevistas. Eso es lo que está por ley, lo pueden consultar, es público, la ley 27514. Sí, dice, sus informes tienen un peso legal como para influir en un fallo después de un accidente, como determinar un culpable o culpables. No, la ley no lo prevé, más la ley de la Junta prohíbe el uso de los informes de seguridad operacional en sede judicial. Igual los informes de la Junta no asignan responsabilidad. Si ustedes ven los informes y pueden ver, si quieren, el informe por ahí, de los más conocidos, no sé, Pablo, vos si no llaman alguno que conozcan la mayoría, van a ver inclusive el del repunte por ahí, que es algo que es muy conocido y hablado y bueno, y daría hasta como para hacer una clase especial del informe del repunte. Nosotros ni siquiera usamos la palabra culpabilidad, causas y un montón de cosas, por más que pueda haber alguna interpretación que diga que asignábamos algún tipo de responsabilidad. El que lo lee el informe se da cuenta que ya desde la nota de advertencia de la página 1 y de todo el contenido, que ni siquiera utilizamos esos términos. Está bien. Sí, hay una pregunta al final, la misma. Sí, en el caso del repunte, sí creo que está publicado, hay recomendaciones orientadas a cómo se arrojó la balsa, cómo debe ubicarse una balsa en una cubierta, temas netamente técnicos, y ahí pueden ver un modelo de recomendación. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta aquí? ¿No? Bien. ¿Querés cerrar, Marcelo? ¿Te parece? Bueno, le agradezco a todos, obviamente, la paciencia, la verdad, y lo felicito por estar estudiando esta carrera, que seguro debe ser muy linda. Realmente tienen un privilegio tenerlo ahí a Pablo de profesor. La verdad es una excelente profesional, excelente persona por sobre todo, que es muy importante. Y realmente tiene mucha experiencia para compartir con ustedes. Y bueno, obviamente extender el agradecimiento ahí a la facultad y a vos, Pablo, así como a todo el resto de los alumnos, y la sede de Rawson también. Bueno, en nombre de la facultad, agradecidos con la Junta de Seguridad de Transporte de tener esta deferencia, de prestarnos un poquito de un gran profesional que tiene ahí. Yo sé que tiene mucho trabajo, así que nada, más que agradecido. Y nada, un fuerte aplauso para... Bueno, gracias a todos.
Y te esperamos por acá por Madrid, o alguno de ustedes de la Junta, si los conocemos personalmente y pueden dar otra charla. Bueno, dale, tomo el compromiso. Dale. Dale. Muchas Nos vemos. gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, saludos. Chao, chao, saludos. Gracias. Gracias a todos. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta Chao, pronto. Nadia. Chao. Chao.